Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí participar nuevamente en estas jornadas. Participé en 2014 y bueno, nuevamente estoy por acá con mucha energía. Bueno, el tema de hoy, como bien acaba de mencionar Katia, trata sobre los impactos de desastres hidrometeorológicos y el ordenamiento territorial en Costa Rica. Eh, bueno, el contenido de esta charla, esta exposición, se desgranan estos 5 ejes, que es el cambio climático y los desastres hidrometeorológicos, los desastres hidrometeorológicos en Costa Rica, el ordenamiento territorial en nuestro país y así como las problemáticas actuales y posibles soluciones. Para empezar, tenemos que saber que los desastres en número, los eventos de desastres, tanto asociados con el clima, meteorológicos o hidroclimatológicos, han venido en aumento exponencial desde la década de los 80, así como también las pérdidas económicas en billones de dólares, como podemos ver a partir de los años de la década de los 80 hasta el año 2020, de acuerdo a ese estudio de 2019. Según el último informe de la Oficina de Reducción de Desastres de las Naciones Unidas, mencionan que la amenaza que presentan estos eventos del cambio climático en nuestros entornos requiere un enfoque más integrado para adaptarse y reducir el riesgo al cambio climático. Por ende, si no se incluyen esos escenarios de cambio climático, ¿verdad?, que se vienen generando a partir de la información existente, a pesar de que es limitada en muchas regiones del mundo, así en la evaluación y la planificación de esta reducción de riesgos se va a generar una redundancia inherente en todo lo que estamos haciendo. Es decir, estamos perdiendo el tiempo si no estamos incluyendo escenarios de cambio del clima a futuro, en las próximas décadas, incluso a finales del presente siglo. Para el año 2019, por ejemplo, este es un mapa, digamos, un esquema donde presenta todos los desastres que se acaecieron en el año 2019. Tenemos los de origen geofísico, meteorológico, hidrológico, climatológico, y podemos ver que los puntos azules y verdes, que son especialmente los meteorológicos e hidrológicos, son los que más abundan en el mundo. Esto, por ejemplo, fue en 2019, pero la misma tónica pasó en la primera mitad del año pasado, ¿verdad? Estos son acumulados. Este es el más reciente que pude encontrar. También se ve que a lo largo de toda esta zona, especialmente en los trópicos, es donde tenemos una concentración mayor de eventos hidrológicos o meteorológicos. Si nos vamos a ver todo lo que tiene que ver con los riesgos anuales esperados para esta década, la década 2020, a partir de un estudio que hizo Xi y otros autores en 2016, ellos encontraron que el riesgo anual esperado para múltiples amenazas, ¿verdad?, todo lo que es la multiamenaza, se concentra particularmente sobre los trópicos. Vean aquí donde va la línea del trópico de Cáncer, debajo de los 23.5 grados, y lo mismo en el trópico de Capricornio. Regiones particulares con un riesgo bastante alto son, por ejemplo, el sureste, bueno, el centro este oeste de África, entonces cercano a la bahía de Guinea, el Golfo de Guinea, todo lo que tiene que ver la India, Bangladesh, Pakistán, todo lo que es el sudeste asiático, Indonesia, China, por ahí Corea también, tanto norte como sur. Si nos vamos a la Indonesia, ¿verdad?, muy importante, y Madagascar en África. Mientras que si nos vamos a la parte de América, tenemos todo el centro sur de México, todo Centroamérica, el Caribe, toda esa sección que da con los Andes, tanto venezolanos, colombianos y ecuatorianos. Por aquí esta parte importante en Brasil, y bueno, este piquito por aquí entre Argentina y Chile. Entonces estamos viendo que mucho en estas regiones tropicales es donde se concentran, y países especialmente en desarrollo, la mayoría de los riesgos esperados para la década en la que estamos. Para Costa Rica, el 90% del total de eventos hidrometeorológicos se concentra, de los desastres totales, son hidrometeorológicos, y entre estos la mayoría son los deslizamientos y las inundaciones, siendo las inundaciones aproximadamente un 60% del total y los deslizamientos aproximadamente un 30%, es decir, un 10% quedarían para otros eventos, entre marejadas, sismos y actividad volcánica, por ejemplo. El promedio de precipitaciones totales por cuenca, es decir, Caribe o por vertiente, Caribe y Pacífico, es diferente en nuestro país, y esto determina mucho
el efecto de cuándo se dan estos eventos hidrometeorológicos. Como podemos ver en la franja naranja rojiza, tenemos en el Pacífico normalmente un patrón bimodal de precipitación con un inicio de las lluvias en abril que se alarga como hasta junio, donde hay un hiato que es el veranillo San Juan o la canícula, y luego se extiende el segundo pico de precipitación, que el pico máximo es actualmente en octubre, de hecho, cuando está asociado entre agosto, septiembre y octubre, y a veces noviembre, con ciclones tropicales. Luego hay un descenso, que es la época seca, hasta llegar nuevamente a marzo. Por otro lado, en el Caribe prácticamente llueve todo el año, no hay realmente una época seca marcada, sino que hay un descenso de las lluvias aproximadamente entre febrero y abril. Pero se mantienen las lluvias a partir de mayo constante hasta enero, básicamente. Entonces tenemos un patrón bimodal y otro prácticamente unimodal en el Caribe. Luego, esto es consecuente con el disparo de diferentes eventos, tanto los deslizamientos como las inundaciones, en su mayoría se dan en septiembre y o en octubre. Como podemos ver, son consecuentes. Estos son resultados de un análisis tomando en cuenta la base de datos de Sinventar entre 1970 y el 2020. Es decir, tenemos 50 años de datos y ya tenemos bastante información para lograr y decir, bueno, sí hay una tendencia muy clara que los deslizamientos y las inundaciones, que son los desastres más comunes de nuestro país, se dan en esos dos meses, especialmente en octubre, en el mes en el que estamos. Un artículo que se publicó en marzo de este año, y en este pude hacer un desarrollo de un índice de riesgo por deslizamientos, utilizando diferentes variables de amenaza, de vulnerabilidad y de exposición para lograr determinar cuáles son esos cantones o municipios que tienen un mayor riesgo de deslizamiento, por ejemplo. Entonces ya podemos saber que San Carlos, Alajuela, San José, Desamparados, Cartago, Turrialba y Pérez Celedón son los cantones que tienen un mayor riesgo. ¿Por qué? Bueno, porque tienen zonas montañosas que están muy alteradas, que tienen pocas zonas, que tienen mucha deforestación, que tienen muchísima densidad de calles, mucha densidad poblacional en algunos sectores. También mucho tiene que ver con las curvas de frecuencia de lluvia que se dan cada 5 o cada 100 años, la densidad de sismos, de terremotos, etcétera. Entonces aquí vamos sumando una serie de elementos que además, sumado al índice de desarrollo social, se utilizó para la vulnerabilidad, y en el caso de la exposición, por ejemplo, se utilizaron algunas variables como densidad de la población, tamaño de los municipios y otras, se logró realizar este resultado, que es el resultado final de ese artículo. En otro que está ahorita en revisión, realicé lo mismo, pero en el caso de las inundaciones. En este caso, logré determinar que las zonas o los cantones, en este caso municipios con mayor riesgo de inundación, son más bien los que tienen un desarrollo social menor, especialmente ubicados o cerca de las costas o cerca de las fronteras, donde hay llanuras de inundación muy extensas que favorecen que todo el tiempo se estén dando inundaciones. Si nos vamos a ver esto en el Caribe, bueno, es muy común todo lo que es Upala, Los Chiles, Guatuso, San Carlos, Sarapiquí, Pocosí, Matina, Guásimo. Por otro lado tenemos aquí Bagaces, tenemos a Liberia, tenemos veces la Cañas, Bagaces, y tenemos Carrillo. Entonces, si lo asociamos con cuencas, podemos tener cuencas que normalmente tienen problemas de inundación, como la cuenca del río Bijagua, la cuenca del río San Carlos, la cuenca del río Tempisque. Por otro lado tenemos Parrita y que, pues bueno, asociado con el río Parrita y con otros ríos menores ahí. Y otro cantón interesante que salió con valor de riesgo alto es Corredores. Corredores tiene una transición entre la fila costeña y la planicie del río Coto Colorado muy rápida, y generalmente reporta muchísimos casos de inundaciones. Pero aquí es ya una cuestión de riesgo, no necesariamente el número de casos que tengo por cantón, porque si me voy al número de casos, tengo cantones que tienen más casos todos los años, pero que no tienen un riesgo tan alto. Es diferente y es otro enfoque que tenemos que empezar a tener en cuenta para el ordenamiento del territorio. Luego, si nos vamos al gran área metropolitana, donde concentramos, como ustedes bien saben, aproximadamente un 65-70% de la población en apenas un 14% de la superficie del país, tenemos cantones que disparan con el número de desastres en esos mismos 50 años, y ahí podemos tener, por ejemplo, Alajuela, San José, o el mismo, si tiene un error, es el 103, que es Desamparados.
cantones que tienen los números más altos y, por ejemplo, Desamparados sale como el más alto en desastres total, como el más alto en inundaciones, como el más alto en deslizamientos. Es muy interesante cómo ese cantón, por una cuestión de un cambio demográfico y una urbanización muy rápida en los últimos, especialmente 30 años, ha generado condiciones de muchísima exposición y evidentemente vulnerabilidad que favorecen el riesgo. En el gran área metropolitana pasa exactamente lo mismo. Eso es un estudio que salió el año pasado y lo mismo, septiembre y octubre muy superiores en comparación con el resto del año, y esto me genera una tónica, que entonces tengo la mayoría de los desastres se dan en esos 2 meses porque claro, tenemos una tónica, una tendencia estadística que se concentran en los hidrometeorológicos y no en los de origen geológico. En términos de ordenamiento territorial, un informe de la Contraloría General de la República que se publicó hace apenas 2 o 3 semanas mencionó que el 68% de las municipalidades no tienen plan regulador o este no cubre el 100% de su territorio. Bueno, como ya conocemos, nuestro país tiene un deficiente ordenamiento territorial, prácticamente podríamos decir que muy limitado, o no decir en muchas municipalidades nulo. Y esto, evidentemente, como menciono acá, limita para planificar de manera integral el desarrollo, para empezar urbano, ¿verdad? De conservación del medio ambiente, orientar futuros procesos económicos, sociales y ambientales en estos gobiernos locales. Además que dispara, evidentemente, las limitaciones socioeconómicas de sus pobladores. Este es el mapa que presentó en ese, aquí dice 12 de marzo, el corte de la información. Ellos integraron este índice de gestión de servicios municipales y hablaban de que apenas 7 de 82 municipios aquí evaluados llegaban a un nivel de avanzado en sus servicios municipales y el resto, como pueden ver, muy deficientes. Muchos están en básico o intermedio. Incluso hay 2 que están en nivel inicial, que son Río Cuarto, con mucha lógica, porque Río Cuarto es un municipio bastante nuevo, que apenas está empezando, y el caso de Golfito es de extrañar, ¿verdad? Porque es un cantón que depende mucho del turismo, que ha hecho en teoría algunos avances, pero bueno, podemos ver que tiene muchísimas limitaciones en sus servicios municipales. Ustedes se preguntarán cuáles son esos servicios municipales, pues son estos. ¿Cómo está? Esta es una fotografía, una imagen de cómo está el tema de los servicios municipales a escala nacional. Entonces, ¿cómo estamos como país en esto? Y lo podemos ver, estamos en recolección de residuos, increíble, intermedio, depósito y tratamiento intermedio, en el aseo de las vías, es básico. Esto se relaciona muchísimo con la saturación de alcantarillados, muchas veces con inundaciones urbanas. Por otro lado, el urbanismo, el desarrollo de planes reguladores, como lo vimos, intermedio. En el caso de la red vial, recientes noticias que hemos todos visto, o la mayoría que estamos acá hemos visto, tenemos una ralentización del servicio de la mantenimiento de la red vial, y como sabemos hay un atraso en términos de desastres, porque la red vial es lo que más se afecta año con año por desastres, tanto caminos como puentes. Luego el alcantarillado pluvial, recuerden que no hace, si acaso, 10 años hablábamos de que apenas teníamos un 3-4% de tratamiento de aguas negras, aguas residuales, y actualmente con la nueva estación Los Chorros se llegó aproximadamente a un 11-14%. Es decir, seguimos con unos datos muy malos. Vendemos al mundo una imagen de país verde, del país. Escuché hace poco a alguien decir que Costa Rica era la madre del ecoturismo, y una serie de cosas que uno se asombra, pero también tenemos por otro lado una de las cuencas más contaminadas de América Latina, como es la cuenca del río Tárcoles. Entonces hay cosas todavía muy importantes que atender, que son estos temas, todos asociados con ordenamiento del territorio, y que de una u otra manera son ejes transversales también como el tema de la gestión del riesgo. Ya en temas sociales y complementarios, bueno, niveles intermedios, en educativos y culturales y deportivos intermedios. Servicios que, bueno, vienen de la mano, no tal vez directamente el ordenamiento territorial, pero sí asociados. ¿Qué problemáticas tenemos actualmente? Bueno, ya es reconocido, ya lo hemos estudiado muchas veces, desde la geología, la geografía, la ingeniería, la topografía y otras ciencias en nuestro país, incluso la biología. Los terremotos, lluvias intensas, así como el cambio de uso, sin medidas preventivas en pendientes pronunciadas, explican el riesgo de deslizamiento. Bueno, esto es como de libro, ya es algo como muy básico,
pero es súper reconocido y no se hace nada. Ese es el problema. Por otro lado, en el caso de las inundaciones, donde se dan en municipios que tienen extensas llanuras, se logran identificar fácilmente, son de tamaño mediano a grande o en zonas densamente urbanas. Como hemos empezado a ver, y vemos los datos, un municipio como Desamparados, que es mayormente urbano, es el que tiene los datos más altos. Nos vamos a cuáles tienen los datos más altos, casi siempre son municipios urbanos. ¿Por qué? Porque la recurrencia de eventos de desastres, no necesariamente desastres, se dan todos los años varias veces y lo reportan con frecuencia. Se dan tanto en las dos vertientes, el tema tanto de deslizamientos como de inundaciones se dan las dos vertientes indistintamente. A pesar de que tenemos regímenes de precipitación diferenciados, tenemos condiciones de lluvia similares en los meses que más llueve. Entonces, siempre vamos a tener estos dos eventos disparados por especialmente cuestiones hidrometeorológicas. En el caso de los deslizamientos, bueno, es como un proceso que es mixto, evidentemente, y también se integra la parte geológica. En términos de pérdidas económicas, el MIDEPLAN, el Ministerio de Planificación Económica, hizo este estudio reciente que habla de que en estos últimos 30 años, hablemos, los montos que más significaron daños totales en nuestro país fueron los hidrometeorológicos. Un 73% de ellos en las últimas 3 décadas. Podemos ver que en las áreas rurales es sumamente alto y los municipios rurales son los que tienen menor desarrollo social y económico. Entonces, por ende, aquí hay un problema que estamos atendiendo, tal vez invirtiendo muchísimo dinero en las zonas urbanas, pero donde estamos teniendo las pérdidas realmente son las zonas rurales. Entonces está mal el enfoque. Lo mismo con los sismos o con los desastres de origen geológico. Y vean los totales, bueno, son bastante altos y se ha empezado a ver un aumento en las pérdidas especialmente en los últimos años, sino que en la última década. Disculpen por la resolución de este cuadro, pero así venía en el informe que había en MIDEPLAN. Y podemos ver que los rubros o los sectores más afectados son, de nuevo, en términos hidrometeorológicos, y lo son especialmente la infraestructura vial, el sector agropecuario, sistema eléctrico, vivienda, ríos, ambiente y acueductos y alcantarillados. Estos son los más fuertes, pero si concentramos en porcentajes, evidentemente estos primeros dos suman, bueno, aquí no están ordenados, pero por ejemplo, la infraestructura vial, el agropecuario, ríos y quebradas, que es la rehabilitación de ríos, dragarlos y demás, la parte de vivienda, son sectores muy afectados, son los que más afectan en nuestro país, con montos muy altos. En los últimos años hemos visto, del 2000, estamos hablando de 16 años para acá, que lluvias intensas y eventos particulares han empezado a sumar incluso casi un 1% del Producto Interno Bruto Nacional en un solo evento hidrometeorológico, porque antes se mencionaba y se decía que un evento, por ejemplo, un sismo, como por ejemplo el de Cinchona o como el de Limón, que bueno, fue extraordinario, representaba 4 veces un gran evento hidrometeorológico. Pues nos hemos dado cuenta en los últimos especialmente 4 o 5 años, desde Otto, Ney y recientemente ETA el año pasado, hace como un año, que no es así. Estos eventos representan, vean 2017, este fue Ney, representó un 1% del PIB. Nos vamos a Otto, 0,62 y fue muy localizado. Un Otto sucede en lo que sucedió en Turrialba hace unos días, hace 3 meses, pues sería devastador. Vean, en otros casos, bueno, estos son sumados, todo el 2009, que fue un año intenso, hubo desde sequías, lluvias intensas y el terremoto de Cinchona, y sumaron un 1,72. Es decir, en un promedio muy grueso, podemos decir que aproximadamente se pierde un 1% del PIB anual en nuestro país en rehabilitación y reconstrucción. Ese 1%, sino que es superior, lo estamos perdiendo en el desarrollo nacional, en el progreso verdadero del país, porque no se está invirtiendo en esos rubros y simplemente se está utilizando como un parche. Pero peor, estamos en años bastante negativos económicamente, el país está endeudado, el país está en una situación fiscal difícil y las proyecciones que hacen, entendiendo la variable de desastres, nos dice que cuando se hizo este informe, que fue en diciembre del año pasado, casi un año,
hablaban de que el país tenía ya una deuda, una relación de deuda al PIB de un 57% prácticamente. Pero la proyección que hacían al 2021, incluso ya al siguiente, al terminar este lustro, es que en condiciones normales en las que no hubiesen muchos desastres, la deuda iba a andar alrededor de un 75%. La deuda al PIB, gobierno. Pero miren lo que pasa si meten el escenario de desastres. Se sube casi al 80%, casi 5 puntos porcentuales más, lo cual es muy, muy alto. Entonces, estos son proyecciones que hace el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Crédito Público, y ya hay preocupación con esto. Lo que pasa es que desde la academia, desde el gobierno, tenemos que tomar decisiones un poco más puntuales. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, se debe mejorar la información de la línea de base. ¿Qué pasa cuando diferentes investigadores nos queremos ir a estudiar Turrialba, como el evento que pasó hace 3 meses, que ahora lo va a explicar Elena, un rato, Elena Badilla? Cuando vamos a estudiar casos que se podrían dar en el futuro, como por ejemplo Aguasarcas, en San Carlos, es una comunidad que está creciendo muchísimo, está en la salida de un abanico aluvial, puede ser otro eventual problema. Cuando estudiamos Pérez Celedón, por ejemplo, que se afecta prácticamente grandes áreas del cantón, cuando queremos estudiar Parrita, cuando queremos estudiar Ciudad Neily, cuando queremos estudiar, y puedo seguir, ejemplos hay muchos, que no hay información de base. Tenemos una limitación grandísima, tenemos que trabajar con mapas a 50.000, con mapas, lo mejor resolución es a escala a 1.25.000, entonces no podemos tomar decisiones acertadas. Pero bueno, si nos ponemos a dar excusas, si nos ponemos a darle vueltas al asunto, nunca vamos a hacer nada. ¿Cuáles son posibles soluciones? Bueno, mejorarla, evidentemente, y tratar un país pequeño como el nuestro. Por ejemplo, podría soñar, porque no es soñar, realmente podría proponerse comprar, por ejemplo, vuelos eficientes de LIDAR para todo el país. Eso es posible y eso reduciría los costos en muchísimas áreas. En la planificación urbana, en la reducción de los desastres, en la cartografía de desastres, en manejo de recursos, un montón de cosas. En el otorgamiento de permisos de operación de muchos cánones, etc. Por otro lado, en términos de riesgos, entonces tendríamos que utilizar tecnologías actuales como los drones, como ya entendiendo las áreas a esa escala gruesa, las áreas de mayor riesgo, con este tipo de estudios como los que presenté anteriormente, podemos decir, las zonas más importantes o de mayor interés para el municipio son estas, pues esas las vamos a volar con dron. Y esa sería una segunda fase. En esa ya podríamos producir mapas de deslizamientos, inundaciones a alta resolución y tomar mejores decisiones. Esto es soluciones ya con lo que existe. Es necesaria la implementación de sistemas de alerta temprana. Los hay también de deslizamientos, como los hay los más conocidos, los de inundaciones. En este momento eso está mal. No conocemos las condiciones. Al hacer un sistema de alerta temprana tenemos que hacer un estudio integral de las cuencas hidrográficas. Evidentemente tenemos que integrar usos del suelo, mejorar las cuestiones del clima, mejorar la inclusión de toda esta rama ahora que le pusieron un nombre, pero toda la vida lo habíamos conocido como la extensión, que ahora es la ciencia ciudadana. Evidentemente eso empezaría a mejorar los estudios de sistemas de alerta temprana. Las tecnologías espaciales, toda la parte de los satélites, es información que ya está disponible para ser utilizada en tiempo real. Por otro lado, pasando un poco a la parte de la gobernanza, hay que descentralizar el gobierno. Un país tan pequeño como el nuestro no puede seguir pensando en esa estructura de provincias totalmente obsoleta. Ya tenemos que pasar a una regionalización en la cual esas regiones tengan mayor poder de decisión, tengan un mayor entendimiento y conocimiento de sus características como región y evidentemente hacia lo local. Hacia lo local, ¿cómo? Entendiendo que cada municipio tiene que tener su gestor de riesgos, tiene que conocer quién va a ser su gestor del ordenamiento del territorio, porque de lo contrario seguimos repitiendo problemas y simplemente estamos parchando una serie de problemáticas que son continuas en el tiempo y que ya hay mucha información, hay muchos profesionales capaces de atender estas necesidades cantonales o municipales. Luego, el éxito de esta evaluación de los riesgos, la planificación y la implementación de esas medidas de mitigación en nuestro país va a depender de esa coordinación que vengo mencionando, desde lo nacional, lo regional y lo local. A veces, al no tener clara la perspectiva regional, perdemos totalmente la visión
de lo local. ¿Por qué? Porque brincamos de lo local a lo nacional. Es un país demasiado pequeño para tener esos desastres administrativos espaciales, llamémosle así. Y por supuesto, y con esto cierro, es súper necesaria una ley de ordenamiento territorial que integre la gestión de riesgo de desastres. ¿Qué pasa? Tenemos un reglamento o una ley de planificación urbana en 1969, tenemos por ahí la ley de emergencias, tenemos una serie de políticas que a la hora de ser integradas o ser enarboladas en la construcción de una ley de ordenamiento territorial, esto mejoraría sustancialmente. Ahora, tiene que integrarse ahí la parte de regionalización, la parte de fortalecer lo local y por supuesto que debe integrarse a la parte de la academia, porque de lo contrario estamos generando instrumentos y protocolos que pueden quedar olvidados en el tiempo. ¿Qué sucede con la ley de ordenamiento territorial y qué sucede con el ordenamiento territorial en Costa Rica como en otras zonas de Latinoamérica y probablemente del mundo? Hasta que no existan responsables de cuando alguien construye una casa y se la lleva al río, alguien construye una casa o un edificio de locales comerciales y se los lleva a un deslizamiento. Hasta que no haya responsables y vaya un alcalde o hasta que no vaya un tomador de decisiones, un gestor o el que dio el permiso en una municipalidad a la cárcel, esto va a seguir sucediendo y eso tiene que establecerse en una ley. En otros países donde las leyes de ordenamiento territorial son efectivas, estoy evidentemente pensando en Suiza o en Italia, en el mismo España, que es tercer mundo, pero en Europa, me van a disculpar, eh, van a la cárcel los que dan estos permisos. Ha sucedido. Y al pasar esto, todos los municipios se ponen las pilas y realmente toman decisiones consensuadas con la academia. Atraen a la academia que hagan los estudios para generar sus estudios de ordenamiento territorial, de gestión del riesgo. ¿Por qué no es popular el ordenamiento territorial en el país? Porque es electoralmente contrario. Si yo llego como potencial candidato, como potencial alcalde, a decirle a unas comunidades, ustedes de aquí se tienen que ir, porque es una zona de alto riesgo ya conocida. Un momento. O aquí hay una zona donde es conocido que aquí va a venir un deslizamiento, como ha sucedido en muchas partes en el sur de San José, en otros lugares, en Atenas y en otros lugares, y doy el permiso y muere gente y nunca pasa nada, evidentemente a mí me sirve como alcalde o como potencial alcalde que eso continúe pasando porque yo no voy a regular el territorio restándome potenciales votos para la siguiente elección. Es totalmente electoral y es un peligro para la vida, por lo cual esto tiene que tomarse medidas muy serias. Y una ley de ordenamiento territorial como gremio de las personas que trabajamos gestión del riesgo como país es una decisión que tiene que empezar. Apenas hace un par de meses un diputado por primera vez mencionó eso y fue gracias a una colega geógrafa que lo mencionó con el que es asesora de este diputado y lo lograron mencionar, que él hablara después de aquellas inundaciones en Sarapiquí, después del evento de Turrialba en los mismos días, mencionar simplemente que hay que pensar ya en una ley de ordenamiento territorial. Es decir, no existe una intención política en este momento de que se realice. Es triste, pero es la realidad. Y bueno, no quería cerrar con malas noticias. Hay que tener positivismo hacia el futuro. Creo que tenemos un país bastante capaz, con muchos profesionales muy competentes, que podemos llegar a buen final, a buen puerto con este tipo de proyectos como un proyecto, creo, gremio, aquí en el que estamos hoy. Muchas gracias y bueno, ahí queda mi correo electrónico para cualquier duda o consulta. Estoy a la orden, más bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo, por la conferencia compartida. Ricardo, ¿tenemos preguntas? Sí. Buenas, Adolfo. Entonces, aquí nos pregunta Adrián, dice, la relación plan regulador insuficientes en las municipalidades va en relación directa a la afectación de los desastres sobre la población. Sí, hola Adrián y gracias por la pregunta. Pues básicamente esto es si yo tengo una zona, ¿cómo se lo explico de una manera más sencilla? No es que evidentemente la relación es directa, pero sí en muchas ocasiones si yo desconozco cuáles son las características propias del territorio
y doy permisos en zonas que naturalmente ya son con características de amenazas, por ejemplo, yo lo que estoy aumentando es, en ese caso, la exposición, y si meto personas con grados más altos de vulnerabilidad, genero áreas de mayor riesgo. Es decir, estoy construyendo riesgos en áreas de riesgo donde necesariamente no había que construirlo si hubiese un ordenamiento del territorio. Por eso es que el ordenamiento del territorio siempre tiene que ir, en mi opinión, como dos ejes transversales, la gestión del riesgo y el cambio y los escenarios o el cambio climático. Porque de lo contrario, estoy tomando decisiones para allá, pero en cuestión de 20 o 30 años voy a tener condiciones climáticas distintas y me va a cambiar todo el escenario. Entonces, todo ese gran esfuerzo que estoy haciendo hoy, lo voy a perder tal vez en 20 o 30 años, porque no tome en cuenta un elemento que ya en este momento está afectando nuestra dinámica social. Sí, gracias, Adolfo. Aquí tengo dos preguntas, pero creo que por tiempo las voy a hacer juntas. Tal vez me parece que es conveniente. Dice que, ¿cuáles pueden ser las estrategias para fortalecer las capacidades de las comunidades para conocer las características de su territorio? Y la otra es, si dentro de los datos que mostraste, se muestran las inundaciones repentinas urbanas, como las de Curriabat y otras localidades del Valle Central de estas últimas semanas. La primera, es muy importante. Yo he visto que así como se ponen de acuerdo lo que se llaman las asadas, ¿verdad? En el tema del agua, así también la gente debería ponerse de acuerdo en las ADIs, las Asociaciones de Desarrollo Integral. Creo que son las instituciones o los gremios, digamos, que integran las preocupaciones de cada comunidad. En algunos trabajos que se realizaron una vez en la Municipalidad de Alajuela hace ya más de 4 años, nosotros no sabíamos cómo ir a investigar cuáles eran las zonas de mayor, por ejemplo, en esta base de datos de Cimentar solo decía, bueno, hubo una inundación en San Isidro Alajuela, pero no sabíamos en qué parte era. Entonces, ¿cómo le identificamos? Entonces fuimos a entrevistar, pero era a la gente de las ADIs. Entonces, de las asociaciones de desarrollo integral, ellos sabían cuáles eran las áreas de mayor riesgo. Ya ellos las conocían. Entonces decían, en tal puente, en tal parte de la quebrada, en tal curva del río, en esta ladera, este muro de contención que ya se va a caer, ya ellos sabían dónde era. Entonces pienso que para empoderar, digamos, a las comunidades, hay que acercarse más a las asociaciones de desarrollo integral. Y siento que eso es algo que debería promoverse como país, porque a la vez un montón de soluciones a la hora de decidir cuáles son los próximos candidatos a ser alcaldes tendrían que salir de ahí, de quienes realmente están interesados en el bien comunal y no en otros intereses particulares o de grandes empresas. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema. En el otro, en este de los riesgos, yo lo que identifico en el tema de las inundaciones es más bien cuáles son los municipios que tienen características tanto de amenaza, de vulnerabilidad y de exposición que los hacen más riesgosos que el resto. Es una especie de índice. Ya ese estudio particular nace de una preocupación. Por ejemplo, ese que usted menciona de Curriabat, que ya se ha empezado a dar en los últimos años como de una manera recurrente, ¿verdad? O Barrio Luján, que es no estoy seguro si es de la misma cuenca, pero son cuencas que están altamente urbanizadas, digamos, son cuencas que están más de un 60% urbanizadas, su uso del suelo. Entonces tienen características hidráulicas muy distintas. Han sido muy alteradas desde la parte alta hasta en esas zonas donde ya tenemos zonas de planicie. Ya son estudios particulares que las municipalidades tienen que saber identificar zonas que empiezan a volverse recurrentes y tomar decisiones. Parecido a lo que vengo diciéndole antes, digamos, de Alajuela. Por ejemplo, ahí se hablaba en Alajuela empezaron a haber un problema a partir de cuando construyeron ese mall, por ejemplo, el City Mall creo que se llama. Eso modificó la dinámica hidráulica ahí local. Entonces eso empezó a generar inundaciones, pero ahora más abajo, en otras comunidades que anteriormente no se inundaban. Entonces ese tipo digamos, de interés o de llamadas de atención de los pobladores tienen que ser atendidas por las municipalidades y que las municipalidades a partir de ahí llamen, o ya sea la Comisión Nacional de Emergencia, llamen a las universidades y que ahí nazcan las ideas de investigación.